Bueno, pues durante la tarde-noche de ayer se registraron rachas de más de 40 kilómetros en la isla de Lanzarote. Sopló el alisio con bastante fuerza. Lo que extraña es que lo haya hecho en septiembre, pero en fin, el tiempo, como me decía uno, está cada vez más loco. Don Pedro Martín, muy buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, hombre? Pues ahora un poco ciego, porque si no tengo las gafas y no veo casi nada, pero bien, bien. Pues póngase a las gafas, aunque para lo que hay que ver, don Pedro. Muy buenas tardes, Usoa Ibarra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues por cierto, que me está mandando, no sé, un WhatsApp, un amigo de Madrid que dice que ya los rumores, Usoa, es que en Madrid va mañana, a lo mejor se va a confinar, se va a poner lo que sería el estado de emergencia y se llegaría a lo que es la fase 1 del estado de emergencia, ¿no? Sí, hoy se van a estudiar las restricciones. No sé si finalmente la Comunidad de Madrid bueno, pues asumirá esa responsabilidad de proceder al cierre de todo el perímetro prácticamente de la ciudad y también valorar, ¿no?, los efectos que pueda tener esto sobre las comarcas colindantes, que no hay que olvidar que muchísima gente vive, aunque no resida, perdón, trabaja en Madrid, aunque no resida en la capital de España, ¿no? El problema es que mañana hay, si no me equivoco, Consejo de Ministros. Los martes. Y ahí se podría tomar la decisión. Hoy es en Madrid un hervidero de rumores de que esa posibilidad de que el Estado asuma de nuevo las competencias y por lo tanto decrete el estado de alarma. Pero si sí, se decreta el estado de alarma, las competencias pasan a ser del Estado. Pero la duda es si se puede decretar del estado de alarma única y exclusivamente para una comunidad. En sanidad, ¿eh? Sí, pero para una comunidad. Son las dudas jurídicas que están consultando y que está sobre todo el ministro Illa amenazando, porque la verdad es que también es verdad que se le ha dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Ayuso, que hombre, que siga como mínimo las recomendaciones del gabinete científico, del consejo de técnicos que tiene dirigido por Simón, y Ayuso pues ha hecho oídos sordos, no quiere confinar en Madrid en su totalidad, porque dice que puede hacer una hecatombe económica, pero evidentemente si no hay salud, la economía se va a resentir mucho más. La noticia es que hasta última hora estaba negociando, en este caso el vicepresidente de Madrid, con el ministro Illa, para evitar precisamente el confinamiento prácticamente total, es decir, pasarían a la fase 1 del estado de alarma. Y bueno, están ahí para ver si, de acuerdo con el Estado y la Comunidad de Madrid, sin llegar a esos extremos, se puede tomar medidas que sean reales y efectivas. Claro, el problema que tiene Madrid es que tiene que pasar sí o sí a un nivel más restrictivo, ¿no? Eso es lo que dicen los datos epidemiológicos y eso es lo que tiene que asumir el gobierno. El problema es que no se quieren responsabilizar de esa toma de decisión y efectivamente el paso a la fase 1 parece lo más evidente. Otra cosa es, como decíamos antes, que haya realmente un confinamiento de toda la ciudad, ¿no? Y que vuelvan, en este caso, a ese frenazo, como decía bien Pedro, económico y sobre todo las repercusiones también, bueno, pues sociales, porque no sería... Solo la ciudad, es toda la comunidad. La comarca, es lo la que comarca. están Claro, pidiendo, que no la comunidad, la comarca, sí. Es la ciudad. Bueno, comunidad. ¿y qué incidencia tendría para Canarias y para Lanzarote? Pues mucha, porque prácticamente si se pasa a la fase 1, se restringiría también los vuelos de Madrid con Lanzarote y Lanzarote con Madrid. Es que es un fracaso en términos genéricos, pero en el ámbito político, desde luego que es un hachazo, ¿no?, a la propia política de la Comunidad de Madrid, defendida a rajatabla por la señora Ayuso y, bueno, pues de forma, digamos, equivocada, en mi parecer, ha mantenido además un pulso con el gobierno estatal que le está costando muy caro políticamente a ella. Bueno, pues vamos a ver cómo termina mañana, sin duda ya lo sabremos, incluso yo creo que si se va a adoptar ya hoy por la tarde, noche, los medios de comunicación de Madrid lo filtrarán. El Tribunal Supremo, y esta es la otra noticia de alcance a nivel del Estado español, es que el Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Quim Torra, ¿no? En este caso, el presidente de los países... De los países catalanes. Bueno, por unanimidad, el Tribunal Supremo lo ha decidido esta mañana, a primerísima hora de la mañana ya se conocía, seguramente la sentencia ya la tenían preparada días anteriores, y hombre, Torra ya ha reaccionado pidiendo que no se acate, como mínimo que se deje esa figura institucional sin ocupar. Ya los socialistas le han dicho, seguramente el gobierno central también estará en contacto como mínimo
con sus correligionarios catalanes, ¿no? En este caso el Partido Socialista Catalán le ha pedido encarecidamente a Torra Pero entonces, que convoque elecciones. Para aclarar a la gente, ya desde hoy Ulloa ya no puede ser presidente. Durante año y medio estará inhabilitado y no podrá ejercer cargo público. Por lo tanto, hoy, a día de hoy ya la comunidad tendrá que ser el vicepresidente, ¿no? En este caso, quien asuma las responsabilidades de la presidencia. Él está pidiendo un gesto simbólico, que sería dejar esa vacante, pero desde luego que en términos prácticos pues parece imposible, ¿no? Porque la comunidad también tiene que continuar No, y, ahí con la gestión del gobierno. Y aparte que ahí hay por mucho que digan que el bloque nacionalista independentista está todo unido, no está tan unido. Claro. De hecho, Esquerra Republicana está optando a que se celebren elecciones. Hombre, la última encuesta del CIS le da unos resultados espectaculares a Esquerra Republicana de Cataluña. Y de todas maneras, formalmente, si la presidencia está vacante, el vicepresidente es presidente accidental, así que esa figura tampoco quedaría vacante. El mundo nacionalista dice que bueno, que lo han condenado, que es un ataque a las instituciones catalanas, ha dicho que, oiga, que por poner unos lazos amarillos, que fueron los famosos lazos amarillos, ¿no? Que no quitó, a pesar de que la justicia le conminó a que lo hiciera en varias ocasiones y se negó. Esto es una desobediencia a la autoridad, más allá del delito en sí, que es poner símbolos, digamos, en las instituciones que son de todos partidarios, ¿no? Yo sé que estas cosas la gente no lo entiende y yo que mire que no me gusta ver a nadie en la cárcel y menos por cuestiones relacionadas con la política indirectamente, considero que ¿por qué provocas a todo en este caso, un departamento judicial? Porque es que al final estás poniendo a toda la justicia española está poniendo en tela de juicio a las decisiones de los jueces. No, y de todas maneras, permite, yo creo que, hombre, los que tienen que ser más ejemplares con este tipo de decisiones, porque yo creo que la gravedad está ahí, porque no estamos hablando ni de casos de corrupción, pero sí estamos hablando de desobediencia. Y si tú no eres duro con una autoridad pública, que son los que tienen que dar ejemplo a la hora de cumplir, sea una tontería o sea lo más importante del mundo, pues evidentemente lo que estás dando pie a que las normas o las leyes no se cumplan. Así que tienen que ser sentencias ejemplares y sobre todo yo creo que lo que tiene que hacerse es que este señor cumpla con su sentencia lo antes posible, sea por estas declaraciones que hace él de forma independentista, sea por desacato, sea por lo que sea, pero tiene que hacérsele cumplir. Bueno, lo que pasa es que si va a jugar ahora, si hay elecciones, que seguramente lo habrán, no sé si en un mes o 2 meses, una vez que se convoquen, será muy rápido. Lo cierto es que también el mundo independentista sabe que este tipo de cosas juega a su favor en contra de España, contra el Estado español, me refiero, ¿no? De que, en fin, de que allí se está vendiendo, aquí lo estamos viendo de una manera, pero allí se ve de otra muy diferente. No, y la percepción que tiene la gente sobre la presidencia de Torra es la de un activista, más que la de un político, ¿no? Él casi lo dijo desde el principio. Ha sido, bueno, pues un mandatario peculiar o particular, sobre todo en esa causa. Ha defendido la causa nacionalista catalana hasta estas últimas consecuencias que le llevan pues, a no poder ejercer durante ese año y medio. De todas maneras, yo creo que tiene la dificultad de que prácticamente todo, sobre todo lo que tiene que ver con ideales de este tipo, separatistas o de otra índole. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo claro de las mociones que se presentaron hoy, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Arrecife para el tema de la bandera de las 7 estrellas verdes. Yo sinceramente creo que no es el momento, ni de causas independentistas, ni de bandera, ni nada por el estilo. Estamos en una situación, es prácticamente la guerra que nos ha tocado vivir y hay que centrarse en las instituciones, evidentemente no solo de la lucha contra el COVID o de sus consecuencias se puede vivir, pero hombre, lo mínimo son normas o iniciativas de corte simbólico y sobre todo si son iniciativas de corte simbólico, la de esta mañana como rechazo a la última muerte machista. Pero hombre, con temas de independentismo, temas de bandera, ¿qué quieres que te diga? No creo que sea el momento. Bueno, vamos ya con temas más locales. Hoy en este caso se desplazaba, si no me equivoco, la audiencia provincial de Las Palmas a los juzgados de Lanzarote para celebrar un juicio que ya venía arrastrándose desde hace ya tiempo de una persona que ha sido acusado de haber abusado de manera continuada con, en fin, la que eran 2 de sus sobrinas, de muy corta edad, entre 7 y 8 años creo que hablan. El fiscal le ha pedido 18 años de cárcel y el juicio ha quedado, si no me equivoco, pues visto para sentencia. De momento se ha preservado, obviamente, no estamos viendo las imágenes, pero creo que las tenemos,
Pero se han preservado las imágenes tanto de las niñas, evidentemente. Las imágenes de las niñas siempre van a estar preservadas. Ahora estamos viéndolas ahí precisamente. Y también estamos viendo, en este caso, también creo que la del propio acusado. Bueno. Pensé que ibas a comentar que hoy precisamente se celebraba el contencioso administrativo que tiene la empresa Ternozón contra el Ayuntamiento de Arrecife, que también se celebra hoy. También se celebra hoy. Hoy, curiosamente, ¿eh? Bueno, curiosamente no, ¿eso es un contencioso administrativo por el tema de la fiesta de San Ginés? Hombre, porque saber quién va a pagar o no esa cantidad ingente de dinero que se contrató. 200.000 euros, si no me equivoco. 240 y pico mil euros, que unos han dicho que si lo pagaba el Cabildo, otros decía que si lo pagaba el Ayuntamiento de Arrecife. Pues creo que los técnicos están presentes hoy en ese contencioso, en la audiencia provincial. Y hombre, a todas luces. Don Pedro, y ahora que no lo escucha nadie, ¿quién lo va a pagar al final? Yo creo que lo va a pagar el Ayuntamiento de Arrecife. Es decir, toda Lanzarote, creo. toda Arrecife. Todo Arrecife, evidentemente la fiesta hay que pagarla y en muchas ocasiones son necesarios. Lo que no era necesario es ese despropósito que se produjo con una especie de acuerdo que no podía firmar el que lo firmó, después Arrecife asumiéndolo sin tomar responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo solo me alegro por la empresa que cobre, ¿no? Porque si ha hecho y ha prestado el servicio, pues que lo cobre, ¿no? Que es lo más importante. Hoy es el Día del Turismo, Ulloa. Sí, y es una muy buena noticia. Y es la primera vez que se celebra el Día del Turismo en toda su historia de que se celebra el Día del Turismo, que fue yo creo que hace unos 20 a 25 años que se empezó a celebrar como en Canarias, pues la primera vez que se celebra sin turistas. Pues sí, pero digo que hay una buena noticia, al menos, sobre ello. Se hace eco el Canarias 7 y dice que TUI quiere trasladar turistas a Canarias, lo va a hacer en contra incluso del gobierno alemán y esa recomendación de que no se viaje a España por ser una zona de riesgo, pero dice el turoperador, y yo creo que con bastante buen tino, que tienen que ser los propios turistas, ¿no?, los que decidan, ponderen y pongan en la balanza si quieren o no pasar sus vacaciones en Canarias, pero que ellos van a ofrecer la posibilidad a partir de este sábado. Así que yo creo que es una noticia relevante. Una muy buena noticia. Ya veremos cómo termina esa reunión también hoy de los ministros y ministras de Turismo de la Unión Europea para que se permita señalizar, digamos, con semáforo o con lo que sea, con una herramienta que dé seguridad a las personas para poder viajar de esos países a Canarias y a otros destinos de Europa. Yo no es por nada, pero se está tardando mucho en poner esa medida que parecía la solución, que es el tema de los PCRs que se hacen ahora en 15 minutos. No, la verdad que es bastante avanzado, que es incluso fabricación española y que sería una de las posibles soluciones. Pero bueno. Por cierto, que Merkel está haciendo una predicción, y atención, porque ella misma vaticina que habrá 20.000 contagios al día en Alemania en Navidad. Por lo tanto, la situación es complicada, pero es verdad que el semáforo rojo está sobre España, pero no está en Italia, que tiene ya semáforo verde, ni en Turquía, que tiene semáforo verde. Por lo tanto, pero de todas maneras la situación es cambiante, Ulloa. Lo que hay que poner son, vamos a ver, yo creo que esto es un tema ya de sentido común. Lo que hay que poner es que las personas que viajen se sepa si están o no contagiadas. Es como si usted, cuando iba usted a países donde tenía que vacunarse, y para irse tenía que vacunarse, pues igual. Oiga, estamos en una situación especial, no se puede parar la economía. Yo sé que hay gente que dice, no, hombre, no, hay que saber convivir con los mínimos riesgos. Y ahí hay que ir con los mínimos riesgos. Está claro y está demostrado científicamente que los turistas no han contaminado a nadie, por ejemplo, en Lanzarote. Los que se han detectado, que son muy pocos, 3 o 4, era que venían contaminados. Hombre, y se le ha aplicado. Los turistas foráneos, los contagios, hay parte de contagios que venían de Gran Canaria. De Gran Canaria y de Madrid también. Que pero afortunadamente en verano hubo muchos turistas Gran Canario. Pero es que muchas personas están haciendo los test para evitar la cuarentena, principalmente. Claro, pero por ejemplo TUI o Lufthansa, que es una de las compañías principales, ¿no?, como Iberia, digamos, en Alemania, están exigiendo a esos viajeros que se hagan el test obligatoriamente antes de volar, porque esa es la manera de garantizar esas conexiones intercontinentales, ¿no? Claro, pero es que esto hace tiempo que tendríamos que tenerlo claro. Y oiga, y si tiene que pagarlo el turista, ya que se encargue la oferta y la demanda, habrán agencias que le permitirán que ellos se lo hagan, que facilite, porque una de las cosas buenas que tiene el capitalismo es que la gente, por salvar los negocios, hacen ofertas, y esto igual como los móviles, ¿no?, que te regalan casi el móvil aunque después te cobran la factura. Pero yo de todas maneras, Jorge, lo que no entiendo muy bien es por qué a lo mejor se propone ese tipo de medidas que lo pague el turista. Pues no, los empresarios canarios no se ofrecieron a aportar parte del coste de esos No me refería para Lanzarote, me refería en general para todo el mundo, que a lo mejor tendrá que ponerse.
oye, cuanto una más... especie de canon. De canon, ¿no? Y que cuanto más pruebas se tengan que hacer, los laboratorios lo harán más barato, en fin, que todo esto es... Esto tiene solución si se quiere, pero lo que no podemos es paralizar de nuevo el mundo, porque si se paraliza de nuevo el mundo, pues se van a morir. Mira, ayer leía un reportaje que yo lo venía diciendo aquí ya hace tiempo, ¿no? Y porque lo venían diciendo otros médicos y tal. ¿Cuánta gente indirecta se está muriendo que no tiene nada que ver con el COVID, pero sí por el COVID? Por la falta de asistencia. ¿Cuánta gente con problemas cardiovasculares que no han podido ir durante 3 meses, mayores, gente mayor que tienen problemas? Pues ya han muerto. Y no solo los que están restringidos. 20.000 personas más en España en lo que llevamos de los primeros 9 meses, en comparación a los primeros 9 meses, digo, fuera del COVID. Está comprobado que hay gente que ha sufrido infarto, pero microinfarto, y no ha ido por miedo al COVID, precisamente. Y después mucha gente que tiene diabetes no ha ido, en fin, que no podemos. Es que yo sé que las cosas, porque el tema del COVID, nadie sabe exactamente cuál es realmente la gravedad. Es decir, por suerte parece que en esta segunda oleada, ¿no? Parece que está atacando más, en fin, que no está atacando con tanta virulencia. No tiene tanta potencia. No tiene una incidencia, digamos, en el cuadro médico tan grave como ocurrió en la pandemia durante el confinamiento. Pero fíjate cómo son las cosas, porque nosotros podemos tener una percepción, una idea de lo que creemos, ¿no?, que cree el turista, pero se ha cuantificado a través de una encuesta realizada por una cadena hotelera en España a más de 1.500 de sus clientes durante este verano, y se les ha preguntado si se han sentido seguros durante sus vacaciones en España, y el 71% de ellos ha confirmado que sí. Claro. Y el 38% ha dicho que se sentían más seguros en su periodo de vacaciones aquí en España que en su propio país. Es lo que yo iba a decir, si es que en un momento determinado, vamos, yo hice muy poco turismo, yo sé que tú hiciste algo interior, USOA, y a mí me daba una sensación de seguridad viajar total y absoluta. El único así que tenía un poquito de tal podía ser en el avión, pero el resto, en los hoteles, no había ningún tipo de problema. Bueno, pero ¿qué piensa la patronal de Lanzarote en el Día del Turismo? ¿Qué piensa? ¿Nos vamos a recuperar? ¿Qué piensa de esa reunión que hoy mantiene la Unión Europea, los ministros y ministras de Turismo? Vamos a oír a Susana Pérez. El Auditorio de Santa Cruz de Tenerife acogió hoy una gala del Día del Turismo marcada por un año en el que en Canarias no han llegado apenas turistas. Hoy hablamos con la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, que reitera esta afirmación, aunque espera que hoy salga algo positivo de la reunión de ministros de la Unión Europea sobre la implantación de los denominados corredores seguros. Es inédito, ¿no?, tener que celebrar este día del turismo a nivel mundial, efectivamente en una situación en la que pues, prácticamente el número de turistas es cero, ¿no? Esperemos que esto sea un punto de inflexión, puesto que hoy además se celebra una reunión importante, consideramos que es bastante importante a nivel europeo, una reunión de los ministros y ministras de turismo a nivel europeo, y lo que se espera de esa reunión es que realmente haya una declaración conjunta en el que, bueno, pues por unanimidad, ¿no?, antes que continuar con estas restricciones, limitaciones, ¿no?, que se han ido sucediendo a lo largo del mes de agosto, prácticamente dando, ¿no?, por finalizado casi a mitad de verano la temporada de verano y perdiendo absolutamente el mes de septiembre. Como digo, ante las restricciones y limitaciones que se han ido imponiendo los diferentes países sobre aquellas zonas, territorios, estados y países en el que, bueno, se iban alcanzando números, ¿no?, índices de contagios elevados. En este caso pues también afectó no solo a España, en particular también la región de Canarias en el mes de agosto, y como digo, pues antes de continuar con esas restricciones de imponer cuarentenas, lo cual obviamente limita considerablemente los viajes, ¿no?, y por tanto el turismo, que esa declaración conjunta pues apueste por los controles previos en aquellas zonas o regiones donde, bueno, pues para desplazarse se requiere o bien porque en la zona de destino que se vaya o bien en la zona de donde vaya a salir, pues estén unos niveles considerados, ¿no?, de zona roja, y es también unos criterios que van a establecer, ¿no?, un mapa de colores, ratios obviamente que sean consensuados y compartidos, y por tanto con ellos se fomente la movilidad. Pérez también valoró positivamente la excelente reacción en Lanzarote de las medidas restrictivas que sitúan ahora a la isla como un lugar con luz verde en cuanto a número de contagios de COVID-19. Lanzarote ayer pues llegaba al Día Mundial del Turismo con una favorable, una excelente noticia, luz verde sanitaria, ¿no? Es semáforo verde. Hemos pasado semanas
duras, ¿no? En cuanto, bueno, pues también el número de contagios, una expansión que íbamos viendo como día a día, ¿no? En el mes de agosto y todavía septiembre pues iban sumando positivos, pero en las últimas semanas, ya no solo con las medidas impuestas, ¿no? De control, vigilancia por el Gobierno de Canarias, sino además esa vigilancia, ¿no? Por parte de las fuerzas de seguridad, policías, la Policía Canaria también ha estado pues recientemente en ese control y vigilancia de medidas, de los aislamientos, de las cuarentenas tan necesarias para que efectivamente pues estos datos, los positivos, pues hayan ido descendiendo y llegar efectivamente al día de ayer con bueno, pues menos de 50 casos positivos, ¿no? Una incidencia de 50 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Finalizó Pérez resaltando que será el riguroso control de la enfermedad lo que dará a Canarias la seguridad y por tanto el regreso a cifras de visitantes más elevadas que las actuales. Bueno, ayer fue el Día Mundial del Turismo, hoy fue en Tenerife, en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebró el acto oficial de entrega de premios del Día Mundial del Turismo. Las dos empresas premiadas fueron Vinter Canarias, precisamente por su labor, y también la cadena Hoteles 10, en este caso de un hotel de Tenerife, que fue el primero donde creo que se registró el primer encierro, ¿no? Sí, en Adeje, ¿no? En Costa Adeje. En Adeje, ¿no? Pues una de los hoteles. Hombre, que hicieron un procedimiento ejemplar. Ejemplar, por eso se le ha premiado a la cadena, pero sobre todo a los trabajadores de esa cadena de ese hotel, ¿no? Bueno, por cierto, también estoy leyendo una última hora en Lancelot, han detenido a 3 personas, 2 adultos y un menor, que por lo visto presuntamente estaban cogiendo pardela en la zona del charco de Mala, ¿no? Pues bueno, sí, si se dedican a eso tendrán que pagar las consecuencias porque está totalmente prohibido, ¿no? Por cierto, para terminar con el tema del turismo, Joan Mola, que es el presidente de la Mesa de Turismo, ha vaticinado que antes de final de año podríamos terminar en 1,5 millones de parados y se calcula como unos 5.000 millones de euros de pérdidas semanales. Entonces, lo que pide 1,5 millones la de patronal, parados en turismo, en el sector turístico. En el sector turístico. La si patronal, no, podríamos pasar los 4 millones. lo que pide es que no se pare el turismo, sino que se haga bien. Es una actividad esencial, claro, estratégica, no se entiende la globalización sin turismo y estamos en una situación en la que ya se le empiezan a ver las orejitas al lobo y de ahí, bueno, pues la necesidad de planes específicos. Como para no verla con yo digo que hay cero, que ¿no? hacer un sacrificio, hay que tomar medidas duras y drásticas para evitar el contagio, pero hay que abrir la economía, porque de lo contrario va a haber más perjuicio que la propia enfermedad pueda provocar en los posibles enfermos. Por suerte, y digo, eso no significa que no se agrave el asunto, no quito hierro, pero por suerte la mayor parte, por ejemplo, de los contagiados en Lanzarote, que ya somos más de 1.000, ¿no? El sumado, más de 1.000, sí. De 1.000 en total, pues por suerte prácticamente solo un escasamente 5% han ingresado o pasaron por el hospital. El resto o no sintieron ningún tipo de síntoma o lo pasaron tranquilamente en sus casas. No estoy quitando importancia, estoy hablando de datos, ¿no? Y ya cada uno después lo tome como Y el gran quiera. incremento que había esta última fecha, prácticamente todos eran de asintomáticos. Sí, ¿no? Y además se sabe, hay que decir que se actuó con cierta rapidez una vez que empezaron los rebrotes en Lanzarote, ¿no? Con cierta rapidez. Bueno, más que con rapidez, también con responsabilidad colectiva. Hombre, claro. Yo creo que todo el mundo ya empieza a asumir y a interiorizar que este tipo de prácticas van a ser muy comunes, ¿no? Las restricciones se acaban de levantar, ya digamos que hay un poquito más de manga ancha y sobre todo para el sector cultural, buena noticia también, porque va a poder activarse de nuevo. Por eso, Ursula, lo que está diciendo es importante. Sin bajar la guardia. Porque me están preguntando, el pasar al semáforo verde ya se quitaron los 10 máximos por reunión, por lo tanto el tema cultural... No, ya las reuniones sociales, más de 10 no pueden haber. No pueden. El tema son las actividades culturales organizadas por administraciones, sí que se pueden, manteniendo todas las normas que por la higiene, todavía aforo, no se puede distanciamiento, hacer más de 10 personas no pueden haber. Con Sí, más de hasta 10, sí. Hasta 10, sí, pero Hasta con 10, más de sí. 10 no. Y después que no venga alguno que no sabe contar. Y después lo otro es que se recupera el sector de la hostelería, recupera la hora que se recortó también hace aproximadamente 3 semanas, ¿no?
Esos son los grandes cambios, a grosso modo, ¿eh? No hay muchos más. Bueno, pues hay Mañana nosotros, si te interesa el tema cultural, vamos a entrevistar al consejero de Cultura del Cabildo, en el Peje Verde. Vale, por cierto, hablando del Cabildo, hoy hemos intentado que Dolores Corujo y diera una valoración sobre, en fin, las buenas cifras de Lanzarote en el tema del COVID-19, también para hablar un poco, estamos del turismo, de cómo está la situación, pero no ha podido al final, no sé si es que tenía mucha agenda o no podía hablar o lo que fuera. Lo cierto es que estamos teniendo graves dificultades para hablar con cualquier persona del grupo de gobierno, así se nos dificulta mucho el trabajo a los medios de comunicación y sobre todo a este medio de comunicación, no sé si el otro tiene más suerte, pero la verdad es que tenemos graves dificultades. Hoy estuvo en la cadena SER. Por decirlo de manera clara, nunca en la historia de que yo trabajo, nunca, ni cuando estaba el PSOE, nunca hemos tenido tantos problemas como estamos teniendo con el actual grupo de gobierno de la parte del Partido Socialista. La parte del PP no nos podemos quejar porque siempre un día u otro, pero siempre responden. En cambio, el PSOE, Dolores Corujo está en como está, pues está súper liada con mil cosas, encima es parlamentaria, cuando no está aquí está allá. Muy complicado para poder hablar con Dolores Corujo, tiene mucho, en fin, me imagino que tendrá una agenda muy apretada, pero es que ya no es que es Dolores Corujo, es que no tienen portavoz porque está de baja. Los demás no pueden hablar. La de prensa sé que hace esfuerzos titánicos para intentar que algún consejero nos hable, pero no hay fórmula y nos cuesta mucho y es como cuando uno intenta sacar un burgao, la carne del burgao, ¿no? Hombre, con un alfiler suele sacar, no se lo vayas a hacer a la presidenta, sacarla del Cabildo de Lanzarote, te vuelvo a insistir. Bueno, pues, hoy sí tuvo tiempo y está bien, y chapó por los compañeros de la cadena SER que la tuvieron durante la mañana, ¿no? En la entrevista del día. Pues me alegro mucho por los compañeros de la cadena SER. Vamos a, en este caso, a hablar con Victoriano. Él es graciosero y está pasando un auténtico calvario. Lleva 8 años intentando que le den una licencia de construcción para una casa en la caleta del Cebo. Victoriano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Victoriano, estaba leyendo el Lancelot Digital que llevas esperando por una licencia que no llega desde hace 8 años. Exactamente, tú has pedido una licencia para construir una casa en un solar o en una casa vieja. ¿Cómo es el tema? No, la casa está hecha desde el año 92 y pedimos, porque cosas de la vida, los matrimonios a veces nos separamos, pues nos divorciamos y pedimos al ayuntamiento la división horizontal de la casa, la partición horizontal de la casa y bien, nos hicieron los planos el ayuntamiento porque nos acogimos a un, ¿cómo se llama eso?, de protección. Sí, hay como una especie protección pública. Protección pública. Sí, de ayuda, ¿no? Sí, y el ayuntamiento nos hacía los planos, nos hizo los planos, los tenemos hechos desde el año 2016, nos dice que en una semana está todo listo ya, que no está todo bien, todo ok, pero así llevo ya todos estos años. Pero Victoriano, lo que no se entiende, encima que es una casa ya construida, lo cual lo está haciendo una división horizontal, eso es, normalmente lo más que tarda es un año, echándole en fin. Normalmente, si encima el proyecto se lo hace el propio ayuntamiento, lo cual quiere decir que no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué tarda tanto? Cuando usted va allí y habla con el alcalde o con el responsable, la concejala responsable de la oficina técnica, que no sé si es una mujer. Olivia Duque. ¿Qué le dicen? No, Olivia Duque me dice que va de parte del arquitecto, pero el arquitecto me dice siempre que en una semana está, pero yo he visto que ha pasado las semanas y han pasado semanas, meses y años, por lo que estoy viendo. Y años, exactamente 1549 días con hoy. Victoriano, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte si te han dado o si uno de los problemas puede ser que ha estado durante casi 4 o 5 años, sigue parado todavía el plan rector de uso y gestión. ¿Se han amparado en esa excusa, que al final es una excusa que es verdad, que se está realizando, que está siendo que no hay plan rector de uso y gestión, pero es verdad que también el otro día ya se dio el primer paso para intentar avanzar? No, porque cuando me hicieron los planos en el año 2000, no sé, cuando me entraron en el 2017, que ya pedí la licencia ya formal
Me dijeron, dice, no, en una semana está. Y yo compré todos los materiales en aquella época, compré, como me dijeron, en una semana está. Y yo, como iba a cambiar de año, como todo sube, pues compré todos los materiales, creyendo en ellos. Y yo pienso que por el parque natural, ahora a lo mejor puede ser por el parque natural, porque está suspendido el PRUD, pero ya han pasado muchos años ya. Y pero Vitoriano, lo que yo quiero decirle, algunos algo le dirán, mire, es que tenemos un problema con esto, con lo otro, pero usted dice que le dicen que no, que para la próxima semana lo van a aprobar, pero no le dicen exactamente cuál es el impedimento que no le permite al ayuntamiento dar la licencia. Pues eso no lo sé yo, es que quisiera saber. Y yo en el año pasado, el 2019, aconsejado por la abogada del ayuntamiento, me escribe en un folio las leyes que tengo que poner para que presente ahí un documento para empezar a construir los 45 metros que faltaban en la obra, las 3 paredes, y techarlo. Esperé 10 días que me dijo que tenía que esperar, esperé 30 y pico días y empecé la obra hasta julio, que me vino el precinto. Ya, es decir, que usted empezó y le hicieron el precinto. Claro, lo que no se entiende muy bien es que el propio ayuntamiento sea quien tenga que redactar el proyecto y además asume, digamos, esa responsabilidad y tarden 8 años, ¿no? Y además creo, Victoriano, buenas tardes, que a usted está costando cara la broma, Sí. porque tiene que pagar un alquiler, ¿no? Sí, exactamente, me está saliendo bastante cara porque yo estoy bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico y recibo una pensión de 670 euros, aparte de ayuda de emergencia social por parte del Ayuntamiento de Teguise, que nos reconoce nuestra vulnerabilidad. Yo lo que no entiendo muy bien, usted habla con el alcalde Victoriano porque ahora, desde la época COVID, el ayuntamiento sí ha cambiado las normas, ya es las licencias, después de llevar los informes, tener todos los preceptivos informes técnicos favorables y jurídicos, ya no van las licencias a pleno, directamente por decreto las saca adelante el alcalde. ¿Usted habla con Osvaldo? Pues sí, efectivamente, no lo puedo decir la fecha ahora cuando hablé con el alcalde aquí en la oficina de La Graciosa, fue en el 2018, hablando con él en la oficina, yo y mi mujer, y me dice que la licencia la tendría el 19 de octubre, que la sacará él por decreto, por la vía de urgencia, la finalización de obra. Pero nada, he intentado ponerme en contacto con él, pero ha sido imposible. Bueno, pues vamos a intentarlo nosotros, a ver si mañana tenemos más suerte que usted y podemos hablar con el alcalde o con Olivia, que alguien diga por lo menos que explique, porque no tiene ninguna razón de ser, por lo que usted me está explicando. Desconocemos si hay algún impedimento. Si hay algún impedimento, lo normal es que desde el primer momento le digan, miren, no da lugar a su proyecto, o modifíquelo o no va a haber proyecto. Pero si no se entiende pero si el proyecto se lo hicieron la propia pero oficina técnica. Eso no tiene que ver, si no tenían que haber hecho el proyecto. Por eso digo que si le hicieron el proyecto, le iban a dar la licencia, no es normal esta tardanza, ¿no? Bueno, yo realmente me quedo asombrado. De todas maneras, no es el primero que se queja, nos siguen llamando gente. Lo que pasa es que la gente tiene miedo y no sale a hablar de lo que está ocurriendo en La Graciosa y en otros sitios de Lanzarote, de Teguise, ¿no? Donde realmente hay un malestar generalizado con el tema de la licencia. En Costa Teguise también me han llamado gente que tarda años y años para que le den una licencia y realmente no sé si es un problema de las leyes o un problema de que la oficina técnica esa no funciona como tendría que funcionar. Lo cierto es que algo pasa y ya debería el alcalde y Olivia pues decir exactamente cuál es el problema de esa oficina para que haya tanto retraso. Se está hablando de 2 años como mínimo para contestar cualquier requisito. O de 8 años. Bueno, este es un caso especial. A nosotros también nos han llegado quejas de temas sabes que ahora el ayuntamiento también informa el tema de las calificaciones territoriales. Le están negando a otro vecino también que está en el municipio de Teguise, negando una calificación territorial que yo por lo menos he mirado la documentación y yo no entiendo por qué se le está denegando la parte de la oficina técnica de Teguise. Que la ley del suelo lo que hizo fue precisamente para facilitar, para que la gente del campo pudiera realizar los famosos cuartos de apero, las aljibes, que necesitan calificación territorial. Se la quitan al cabildo, para que los ayuntamientos que se entiende,
instituciones Son más más cercanas próximas, al ciudadano y finalmente tampoco. Yo no entiendo nada. Don Victoriano, Bueno, mucha suerte. Mañana intentaremos hablar con el alcalde o con Olivia. El mundo al revés. Sí, sí, el mundo al revés. Aquí son los... Y solo no pasa este caso en La Graciosa. También conozco otro matrimonio que lleva 4 años pidiendo la licencia y no ha tenido Sí, sí. respuesta ninguna. Yo, que Yo me le digo de- que de yo- la Graciosa no llama mucha gente, pero la verdad que usted es el único que ha dado la cara. Usted se ha puesto hoy, ¿no?, delante de Sí, de la oficina sí. municipal de... De la oficina municipal. Y ahora mismo terminamos ya porque ya se acaba de cerrar y acaba de cerrar, no hacemos nada aquí. Yo es que me temo que tiene que ver algo el PRU. ¿Eh? No sé, y además, si es por el PRU, tenían que habérselo comunicado y notificado y explicarle por qué. Pero no se bueno, está lo del pudiendo PRU, de avanzar. todas maneras, si fuera por el PRU, es otro de los grandes abusos, pero bueno, esto no pasa nada, la administración permite que pueda cometer, como aquí la gente no protesta, no pasa nada. Oiga, ¿usted cree que es normal que se tenga paralizada toda una isla como La Graciosa? 5 años O la lleva el parte PRU, de sí. Caleta, en este caso Caleta de Famara. Todo porque... Caleta Famara, Caleta Caballo y los islotes, en el Dios La Graciosa. y todo porque no son capaces estos políticos de sacar adelante un PRU que llevamos más de, pues no sé, 5 años. 5 5 o años 6 anulado. Anulado, 5 o 6 años. Mm. Pero que llevábamos con el PRU no sé ni cuánto tiempo intentando sacarlo adelante. Victoriano, no sé si sigue por ahí. Buenas tardes. Vale, buenas tardes y muchas Y gracias. suerte. Bueno, pues mucha suerte, que me da a mí que la va a necesitar. Hombre, hay un No cuello se de debería. botella, ¿no? ¿Eh? Obviamente hay un cuello de botella en la oficina técnica del Ayuntamiento de Teguise, no es nuevo, esto que está ahora mismo explicando este señor. Sabemos que hay dificultades, la propia Olivia Duque lo ha pasado muy mal y yo creo que lo sigue pasando muy mal al frente de urbanismo, pero la norma está para proteger un entorno, pero imposibilita, ¿no?, a las personas que viven en la octava isla tener pues lo mínimo, que es una vivienda. Es que este señor No, porque esta vivienda, pide- pero Usoa, es que el PRU no puede decir nada, es que esa vivienda está construida. Que por no es eso, nueva pero es que a este construcción. señor No se es le de nueva impide, construcción, porque se le- todavía si se le fuera en un impide solar hacer uso nuevo que de quiere, ella. pues yo todavía podría, no lo entendería igual, porque ¿por qué una administración tiene el lujo de poder de machacar nuestros derechos? ¿Por qué? Si nosotros tenemos unos derechos, eso está arreglado. ¿Por qué no se arregla? ¿O por qué no hacen las leyes que si tantas leyes nos ponen, por qué no las sacan adelante? De Que todas siempre- maneras, Jorge, es muy curioso porque es verdad, mira, tú te vas a Costa Teguise y también sé que hay quejas, ¿no? Pero es verdad que se han sacado un montón de licencias, que son, yo creo que son mucho más complicadas porque son grupos, ¿no? Grupos de vivienda. Y lo que no se entiende muy bien, en casos deberían ser simples, ¿no? La construcción de una vivienda. Yo no soy arquitecto, válgame Dios, pero hombre, tendrá mucho menos reveses técnicos a la hora de diseñar un tema de una vivienda y de buscar digo que en si un tiene encaje legal que en un complejo, digo un yo. país que tarde 6, 7 años en dar una licencia, eso no es ni un país moderno ni es nada. Pero bueno, vamos a hablar en este caso con Tony Callero, que es concejal de turismo. No lo hemos llamado para este tema porque ni cuando le hemos quedado con él no sabíamos ni que iba a existir esta protesta de un señor de La Graciosa. Él está hoy en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife, el Adán Martín. Buenas tardes, Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Usoa y el amigo Hola. Pedro. Bueno, Buenas, Tony, ¿qué tal? creo que, bueno, junto con, por lo menos con el otro concejal de turismo de Tía, en este caso Mame Fernández, pues son la única representación de Lanzarote de concejales. Bueno, considerábamos que este año teníamos que estar aquí, teníamos que estar pues apoyando lo que son los premios Islas de Canarias de turismo, y nos parecía importante la presencia hoy, pues reforzando aún más la unidad dentro de las circunstancias tan especiales que estamos viviendo. ¿Y cómo ha sido además, No, perdona, ¿cómo ha sido ese día? Porque es un día un poco raro, ¿no? No sé qué sensación has tenido. La gente me imagino que es un día para celebrar, por lo tanto, de celebración, ¿eh? Y en este caso parece, ¿no?, que no había, o por lo menos no estarían las caras muy contentas, ¿o sí? Vamos a ver, fue un acto, como no podía ser de otra forma, bajo las circunstancias que en este momento nos encontramos, un acto austero. Estamos hablando de que en un espacio de 600 personas
pues habíamos, y los que podíamos estar eran alrededor de 90, pero creo que era el momento de hacer reconocimiento. Sobre todo había uno de los dos premios, evidentemente a Winter, por el tema de lo que está trabajando, intentando lo que es abrir nuevas líneas hacia el exterior, sobre todo a mercados, en especial nacionales y algunos europeos, para apoyar y colaborar con la conectividad en las Islas Canarias, pero a eso sumamos también el premio a los trabajadores, y me parece que premio reconocido, y la verdad que muy justo, que es a los trabajadores del H10 Costa de Adeje, que fueron los primeros que se encontraron con la lucha en unas circunstancias que no conocíamos mucho, que era el tema de la propia pandemia. Y yo creo que esos reconocimientos había que estar aquí y había que estar apoyando. A eso sumamos que por supuesto, pues, en los corrillos, en las reuniones, pues intentamos pues, sacar la mayor información e intentar pues, proponer todo lo que tenemos nosotros en las distintas instituciones, pues para colaborar y ayudar e intentar pues, remar todos juntos para un objetivo común, que es volver a la realidad que teníamos antes en el aspecto turístico en las Islas Canarias. ¿Tú quieres decir algo? Sí, no, pero... No, yo simplemente por terminar con el tema del Día del Turismo. ¿Había alguien más de representación de Lanzarote? ¿Estaba la presidenta del Cabildo o no pudo ir? No, en representación de la isla de Lanzarote, bueno, era la buena noticia y era una de las sorpresas, no sorpresa, sino bueno, que era de sus primeros actos, José Juan Lorenzo, que por lo que hablaba con algunos técnicos de Promotur, pues es una noticia que la valora muy positivamente, que se considera un gran profesional y que tiene un bagaje importante en sus espaldas, y que veo que es una noticia que a los propios trabajadores, porque a veces nos metemos en guerras políticas, a los verdaderos técnicos y a las personas responsables que trabajan en el día a día la promoción turística, tengo la sensación, por lo que me transmitían, que estaban muy contentos con la designación de José Juan Lorenzo, y siempre es una buena noticia que haya un lanzaroteño en un puesto tan importante como es el de Promotur. Venga, Pedro, última pregunta. A mí me gustaría preguntarte, Tony, hoy es 28 de septiembre, me imagino que con un ojo, si no más todavía, puesto en la reunión de los ministros de la Unión Europea para esa posible apertura o ese semáforo verde al turismo, nosotros como receptores sobre todo, pero sí es verdad que casi toda Europa como emisores de turistas. ¿Se sabe algo? ¿Era el principal tema de conversación? ¿Se habló de esto? Sí, dos conversaciones. Por un lado, el tema de los ERTE, que a ver si en el transcurso de hoy o mañana se sabe ya más información y se llega a un acuerdo. Perdona, Tony, el miércoles probablemente ya se anuncien los ERTE confirmados hasta el 31 de diciembre y prorrogables. Pues bueno, era un poco lo que se estaba comentando, y que evidentemente es una preocupación para el propio sector. Y sí, pero la clave, Pedro, es como hablábamos el otro día. Nosotros, para tener esos corredores, para tener esos lugares, pues tenemos que hacer los deberes, cada uno de nosotros, bajo las posibilidades y circunstancias que tenemos cada uno de nosotros, y hay que cuidarnos y que los ratios de contagio estén por debajo de 50 cada 100.000 habitantes. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo todos, no es hacer esfuerzo unos y otros no, sino que todos tenemos que concienciarnos que es fundamental y clave bajar esos ratios. Sin esos ratios, todo el trabajo que se está realizando en este momento con la Comunidad Económica Europea, con otros países, para abrir esos corredores y permitir esa conectividad y volver a intentar salvar sobre todo lo que es el turismo que viene ahora en otoño y en invierno. No se podrá conseguir absolutamente nada si no somos capaces de bajar esos números que en este momento están bajando en relación a las últimas semanas, pero que todavía están en el límite y tienen que bajar todavía aún más. Venga, Ursula, última pregunta. Tony, buenas tardes. Ustedes forman parte, el Ayuntamiento de Teguise me refiero, a una red de ayuntamientos turísticos en toda Canarias. Fue una fórmula que se presentó en Fitur y yo creo que con mucho acierto, pero me gustaría saber, durante la pandemia, cómo les ha ayudado, ¿no?, esta circunstancia, este asociacionismo de los propios ayuntamientos turísticos. Cuando se comienza, evidentemente los primeros pasos son muy complicados, son difíciles, y tienes que buscar tu lugar dentro de cualquier conversación, de cualquier debate o de cualquier reunión. Por tanto, la clave que estamos asociados ya desde las distintas consejerías y de las distintas reuniones, pedimos cada vez mayor presencia de esta asociación, porque lo que es clave es que los ayuntamientos que aguantan todo el peso turístico y que conocen la realidad turística, pues tenían que tener todavía aún mayor fuerza dentro de cualquier negociación o de cualquier reunión o de cualquier sector, sobre todo el sector turístico, porque estén representados. Es una asociación que está comenzando, que está trabajando con distintos proyectos que, como tenemos denominadores comunes y como tenemos objetivos comunes, permiten que al aunarnos pues nos salgan
más baratos, sean más fáciles y podamos apostar proyectos tanto dirigidos a la Unión Europea, al Estado y al Gobierno Autónomo de Canarias, y creo que en líneas generales se está haciendo un buen trabajo por parte de la asociación. Te vamos a dejar, pero me están whatsappeando. Dice, hombre, ¿por qué no le preguntas sobre el tema de la graciosa? Se refiere al asunto de una persona que lleva 8 años intentando que se le dé una licencia para una casa que hizo la división horizontal. Pero claro, es que usted de este tema a lo mejor ni conoce nada, pero más allá de ese tema, no sé si usted tiene la percepción, Tony, yo lo he hablado contigo alguna vez, off the record, de que hay una especie de malestar generalizado por parte de gran parte de la población teguiseña, de votantes sobre todo de Coalición Canaria y no de Coalición Canaria, que consideran que la oficina técnica en estos últimos años no ha mejorado, sino por el contrario se ha empeorado los tiempos de esperas. No, no es la misma percepción que tengo. Yo creo que con el tiempo están acortándose los plazos en la propia oficina técnica, reconociendo, y vamos a ser sinceros, que es nuestro tendón de Aquiles. Toda institución tiene uno y el nuestro puede ser la oficina técnica, pero repito que yo creo que se está mejorando en el transcurso de estos últimos meses. Y la información en relación ha salido esta noticia esta mañana mientras estaba aquí en Tenerife. Evidentemente la compañera Olivia Duque y el alcalde Osvaldo Betancor pues tendrán mayor información al respecto. Pero sí es verdad que la graciosa tiene distinta singularidad, una singularidad especial de que desde distintas instituciones a veces no estamos ni coordinados adecuadamente y evidentemente es complicado si ya en una institución sacar cualquier tipo de documentación y la graciosa se complica muchas veces más. Pero te repito que esa información pues más claramente te la puede explicar tanto mi compañera Olivia Duque como el alcalde Betancor. Está claro que tú como turismo no tienes por qué saber nada de este asunto y no tienes por qué estar... Pero mañana sí hablaremos con tu compañera Olivia, o por lo menos lo vamos a intentar, o con el propio alcalde, a ver porque seguramente que hay alguna explicación que explique, valga la redundancia, que una persona esté casi 8 años en un calvario para obtener una licencia, en este caso en Caleta de Ceiba. Buenas tardes, Tony, y muchas gracias por todo. Muy buenas tardes, un saludo y a disposición como siempre. Venga, gracias, Tony Callero, que en fin, que está donde tiene que estar, en este caso en el Día del Turismo, está celebrando a pesar de que en circunstancias difíciles. Ya se saben los datos del COVID, tres casos de positivos en Lanzarote, 3 solo. 6 altas. ¿Y ayer fue 4? Sí, lo que pasa es que hoy hay menos altas, pero bueno, estamos en 180 casos de COVID en Lanzarote a día de hoy. Segundo, Osvaldo mañana está en el Parlamento, mañana hay Parlamento de Canarias, sesión del Parlamento. Y tercero, Hoy estaba también en el Parlamento. Bueno, pero en comisión. Mañana sí va a estar seguro, porque íbamos a entrevistarlo y no pudimos. Bueno, mañana no lo sé. El miércoles el pleno. Vale. A mí, como vecino de Teguise, no votante de Coalición Canaria, me gustaría saber si los votantes de Coalición Canaria tienen más derecho. Votante y no votante, dije. Sí, pero hombre, es que eso no es una condición para dar una licencia. Si tú me dices a mí... No me he entendido mal. Yo lo que quiero decir es que la gente que votaron a Coalición Canaria lo hacen creyendo que va a mejorar las cosas. Ah, vale. Y las cosas no han mejorado desde su punto de vista. Mi querido Jorge, es que eso no es muy feo. No, porque yo digo votante y no votante. Y no votante. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que votaron a Osvaldo creyendo que iba a mejorar las cosas en la oficina técnica. Y de momento sé que el alcalde ha hecho esfuerzo, pero las mejoras no se notan. Tú sabes que hay gente que, sin ser incluso de Teguise, votante o no votante, y por tanto no votan, tienen derecho a que la oficina técnica, puedes tener una propiedad fuera de un municipio, y tienen derecho a que esa oficina técnica funcione bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cualquier cargo público, sea votado por quien sea. Efectivamente, lo que no es verdad es que Osvaldo Betancor, el alcalde, dijo que uno de los retos era mejorar la oficina técnica. Bueno, pero si se está esforzando tanto como el refuerzo prometido en la policía local, apaga y vámonos, porque está claro... la licencia no se la da la oficina técnica para el cuartelillo que te dice. Bueno, digo que el descontento esperemos que le puede salir caro, porque además Coalición Canaria no está precisamente muy bollante en su feudo, porque en las últimas elecciones el Partido Socialista le pisó los talones. Y si pues esta oficina técnica no funciona convenientemente, se produce, como decimos, un cuello de botella y hay un descontento generalizado por parte de aquellos que quieren impulsar inversiones y no pueden, pues Osvaldo va a tener que mirar la letrita pequeña. Él intentó, recuerdo que a principio de legislatura, porque él sabe que hay quejas, intentó reforzar la... Por eso cambiaron de concejalía. Cambiaron de concejalía, intentaron, en fin, darle un impulso. Pero se ve que hay algo ocurre en esa oficina técnica. Es cierto, para no engañar,
que en casi todas las oficinas técnicas, por desgracia, de los ayuntamientos. Pero especialmente Teguise, que debe ser, pues con temas que tiene Costa Teguise, tiene La Graciosa, tiene la Caleta Famara. Es el municipio más grande y con más pago. Pues debe estar desbordada. O no, o hay gente de baja que por lo que sea, por enfermedad o lo que sea, y no pueden sacar adelante los proyectos. Pero yo creo que el alcalde debería de aclarar esta situación. A ver, ¿qué está pasando en la oficina técnica de Teguise? Porque no es normal que nos llamen un día sí y otro también, gente que es verdad que tienen miedo, que no quieren salir, pero que quieren que nosotros nos hagamos portavoces de ellos. La verdad es que si no salen ustedes, como ha dicho ese señor de La Graciosa, me da que poco van a hacer. Y que no hay que tener miedo, hombre, hablar las cosas de los cargos públicos, es que son nuestros representantes. Me están echando ya, don Pedro. Vamos a publicidad y después nos vamos a ir a hablar con don Juan Manuel Sosa. Bueno, y hoy también ha habido pleno, en este caso, en el Ayuntamiento de Arrecife. Un pleno extraordinario, con muchos puntos en el orden del día, pero no sé si también, don Pedro, usted que está escuchando parte de él, por cierto que fue presencial en este caso, es verdad que cerrado al público, no podía ir público, pero bueno, tampoco es que vaya mucha gente a los plenos. Y en este caso, pero sí estaban los concejales, cosa que no ocurrió el viernes en el Cabildo, porque decían que estaban las circunstancias diferentes, ¿no? Sí, eso es lo que pasó el otro día, que se hizo muy complicado de ver ese pleno del Cabildo de Lanzarote. Hoy yo tuve la verdad que la santa paciencia, porque hay que tener paciencia a ver los plenos del Ayuntamiento de Arrecife. Sí es verdad que hubo unas cuantas iniciativas que a mí me parecieron interesantes. Ya comenté, por ejemplo, el tema de la bandera, que me parece que siendo importante para el pueblo canario, ahora no toca, yo creo que no toca, pero sí es verdad que se sacaron varias iniciativas, se cambiaba el tema de la modificación puntual para que de una vez por todas el albergue para las personas sin techo sea una realidad, se pueda utilizar legalmente ese albergue, supongo que estarán trabajando ya en él. La nueva ordenanza. El equipo para infracciones, Arrecife tiene un nuevo equipo de infracciones para el tema sobre todo de buscar lo que no es tráfico, porque aquí no había ni control de obras ilegales y otro tipo de infracciones que también se pueden utilizar, llevar a cabo, perdón. Habían una serie de iniciativas también por parte, por ejemplo, Podemos pedía lo mismo que pidió en el Cabildo y que no sé si, porque cuando tuve que venir a la tele, pues ya todavía no habían llegado, el tema de las ayudas a los autónomos, pequeñas y medianas empresas, por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Arrecife. Hay que recordar que ayuntamientos de menos dimensión que el Ayuntamiento de Arrecife y con menos remanentes sí lo están activando, y después habían 2 o 3 comparecencias, había una de Alfredo Mendoza con respecto a las oposiciones a la policía, y otra de Roberto Herbón con respecto, no sé si era o a la limpieza o las declaraciones que hizo con respecto a los botellones. Mañana, porque creo que todavía estábamos con... Ya terminó el pleno. ¿Ya terminó? Sí, porque cuando empezábamos todavía faltaban 8 puntos del orden del día. En este caso, Usúa, yo sé que tú ya los plenos pues no los sigues, como el 99% de los ciudadanos. Hombre, calcula 45 personas viéndolo de 66.000. Porque entre otras cosas, es que creen lo peor que puede existir para mí en una sociedad, y esto ocurre no aquí en Lanzarote, ocurre en toda España, es que hay ya una especie de, no sé, de desencanto generalizado. No, desencanto generalizado, tampoco ya es que lo demuestren mucho, ¿no? Sobre que los políticos en general no van a resolver los grandes problemas de este país, ¿no? Porque... No, y luego nos quedamos también un poco en la anécdota, ¿no? Los propios periodistas, que somos los mensajeros de la información, muchas veces también ponemos el acento donde no debemos, pero quiero decir, en la trifulca, en el vis a vis y en el cara a cara que mantienen muchas veces los que gobiernan y la oposición. Pero es que en este caso lo ha explicado muy bien Pedro. Yo creo que era un pleno pues vacío prácticamente de contenido, salvo ese Consejo Municipal de Patrimonio que creo que se va a activar como una mesa técnica un poco para velar por lo que es todo el patrimonio de la ciudad. Pues el resto de los puntos... cultural, el resto de los puntos tampoco tienen, digamos, hombre, mucha yo creo chicha. que es importante el tema del albergue, por la necesidad ahora que hay. Lo que sería importante es que empiecen ya a trabajar en los presupuestos. Me consta que hay dinero sobre todo en el área de servicios sociales,
pero el resto de áreas, como la que dirige el señor Herbón, que es la de la limpieza, que bueno, hemos dicho que ha sido una asignatura pendiente para la ciudad durante muchos años, hay algo de mejoría, pero es que hay que revisar de nuevo el contrato con la empresa porque no se está cumpliendo con el objetivo. Yo, sinceramente, no sé ustedes, pero yo cuando voy y escucho los plenos, de lo que a la ciudadanía le interesa, muy poco. Pocas cosas, pocas propuestas de los gobiernos, de los grupos de gobierno. Sí, dan dación de cuenta de lo que han hecho, de lo que no han hecho, pero poco más, poco más. Es verdad que hay momentos, está muy complicado, que todo está centrado con el tema del COVID-19, pero parece como que hay una parálisis generalizada. Ellos tratan de demostrar lo contrario, pero la sensación que tiene uno, seguramente equivocada, es que estamos parados. Y después también yo creo que deberían tener cuidado en sus actitudes. La forma de dirigirse unos a otros es que deja mucho que desear antes y ahora. Es que no cambia la cosa, de verdad. No se tienen respeto. Cambia peor. No tienen respeto hacia ellos mismos. Vamos a ir a hablar con el consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, el señor Juan Manuel Sosa. Buenas tardes, don Juan Manuel. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Juan consejero. Manuel, una cosa, antes que lo sepa todo el mundo, ya hoy entró en vigor que en Canarias la cuarentena por COVID-19 ya no son de 14 días. Ya hoy solo hay que estar 10 días. ¿A usted qué le parece como médico, Juan Manuel? Bueno, lógicamente, si en 10 días no te dan los síntomas, es porque no tienes COVID, Jorge, claro. Era ¿Y evidente, entonces ¿no? para qué se pusieron 14? Pero es que además hay otra cosa, Jorge. Vamos a ver. Los conocimientos que se están teniendo acerca de la contagiosidad, la virulencia, la dosis virulenta necesaria para contagiar, los fármacos que se utilizan de entrada para atacar la enfermedad, etcétera, etcétera, han ido cambiando muchísimo a medida que se ha ido teniendo experiencia con la enfermedad, Jorge. Todavía incluso hay muchísimas incógnitas que despejar. Por eso es lógico que muchas decisiones que se han tomado al principio de la legislatura después hayan ido cambiando a medida que se va cogiendo experiencia. Por ejemplo, hace 6 meses a nadie se le ocurría tratar de entrada con corticoides ni con antiinflamatorios. Hoy día ya no están prescritos, pero ya no están prescritos como antes. Ya se dice que precisamente los corticoides y los antiinflamatorios ayudan a que el desarrollo de la respuesta inmunológica sea menor. Antes se pensaba que era el daño del COVID el que afectaba al pulmón y causaba la neumonía. Ahora se está viendo que es la respuesta inflamatoria. Están cambiando los conceptos y la experiencia que estamos teniendo porque esta es una enfermedad completamente nueva y un virus que desconocimos. Sí, no, y de hecho, Juan Manuel, en este caso el cambio para mí más claro es cuando al principio de la pandemia, cuando estábamos en los números más altos de contagio, totalmente descontrolados, pues el señor Simón, pues cuando se le preguntaba sobre el uso de la mascarilla, él decía que no debería de ser obligatorio. Efectivamente. A lo mejor es porque no las había en el país, Jorge. A lo mejor es que no había mascarilla. Seguramente, no sabemos. Seguramente. De todas maneras, yo creo que se ha pasado del blanco al negro sin pasar por el gris. Pero bueno, en el uso de la mascarilla, digo, que mucha gente, porque yo soy de los que pienso, por lo menos yo soy así, que cuando me dan, yo siempre cumplo la normativa, aunque esté en contra. No, por supuesto. Siempre la cumplo. Pero el pueblo en general tiene que entender las medidas. Lo que no puede es hacer medidas ilógicas, porque cuando son medidas ilógicas la gente cree que no tienen mucho sentido. Entonces puede desconfiar de las que sí son lógicas, es lo que quiero decir. Me he explicado mal, pero eso es lo que quiero decir. Para mí hubo una completamente ilógica como médico y como un poco estar al tanto de los descubrimientos científicos, como era permitir que se abrieran los templos y los lugares de culto y se impidiera que un señor fuera solito y se pusiera con una piedrita en la playa con su caña de pescar a 100 metros de cualquier persona. Efectivamente, pues eso es una de las cosas ilógica completamente. O cuando te obligan, te ve un policía, que hay policías, la mayoría tienen sentido común, pero hay algunos, oiga, que usted le pone una porra y eso coge ya una mala milka increíble, ¿no? Y te ve paseando con tu perro, señor, por un camino deshabitado y te ve sin la mascarilla, que la lleva en el bolsillo
Y te echan la bronca. Y te echan una bronca o te ponen la multa, ¿no? Dependiendo bueno, cómo le conteste, ¿no? Bueno, Si le dice, mire, que aquí no voy a contagiar a nadie. Pero como son normas al final, y tú siempre cumples las normas, Yo siempre tienes que haber cumplo salido las con las normas. normas antes de que te Mire, llamara a la mí me ha atención. pasado salir del coche, porque uno tiene la cabeza en una cosa y en otra, salir del coche al supermercado y entrar sin mascarilla y después volver corriendo para atrás. A mí si me deja, Jorge... Hágale usted una pregunta, don Pedro. Consejero, me gustaría preguntarte por ese anuncio que hiciste hace 2 semanas, a mí me consta que ya lo están montando, el autocovid. ¿Cómo va la instalación y sobre todo cuándo se van a empezar a hacer esas pruebas a los ciudadanos de la isla de Lanzarote? Bueno, yo creo que el autocovid estará terminado completamente de montar esta misma semana, Pedro. Esta semana está terminado. Y yo creo que la próxima semana ya podemos ver los coches haciendo cola para que nos pongan el bastoncillo en la nariz y nos hagan el análisis, Pedro. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? ¿Vamos allí, el que quiera, y me hacen la prueba o...? Bueno, en principio tiene que haber, bueno, como en todos los demás sitios, una motivación. ¿Cuál es la motivación? Que hayas llegado de un viaje, de un lugar que está afectado, que vayas a visitar a parientes, que hayas llegado de viaje y vayas a visitar a parientes mayores, que hayas tenido algún contacto con alguien sospechoso o con alguien que haya dado positivo. Tiene que haber, lógicamente, unas pequeñas indicaciones. Por ejemplo, a lo mejor posiblemente se le hace a los padres de niños también que han dado positivo, se le hará justamente a todos los profesores, en fin, o sea, al personal sanitario, a bomberos, personal de emergencia. En principio, habrá unas pequeñas restricciones, porque además la PCR lo único que te dice es si estás afectado por COVID ahora mismo, pero que después, cuando pase media hora, tú no respetas las normas y te tropiezas con una persona que es COVID positivo y te puedes contagiar, ¿me entiendes? O sea, que tiene también sus limitaciones. Para lo único que sirve es para decirte si en el momento determinado en el que seas estás contagiado. No es una medida preventiva ni es terapéutica. Usó Ibarra, Juan Manuel. Sí, Sosa, buenas Hola, tardes. Ursúa. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, damos por superada la segunda ola, podríamos decirlo así, teniendo en cuenta que hemos pasado casi de 600 casos o positivos a finales de agosto a unos 200 en la actualidad. No, Ursúa, yo, en mi humilde opinión... Se refiere a Lanzarote, ¿no? En Lanzarote, sí. Sí, aunque sea en el propio Lanzarote. En el propio Lanzarote lo único que hemos hecho es frenar, con las medidas restrictivas que se han impuesto, frenar el alto número de contagios que estaba habiendo y evitar que se transformara esto en una contaminación comunitaria. Es lo único que hemos logrado. Frenar la segunda ola por ahora no lo hemos logrado, cuando además el propio virólogo asesor de la señora Merkel se dice que esta pandemia no está sino empezando. Tenemos que seguir con todas las medidas restrictivas al máximo, tenemos que seguir con todas las alertas para tratar de evitar que efectivamente la segunda ola nos afecte como nos afectó la primera. Y una última cuestión, creo que han iniciado ya las obras del búnker del Hospital José Molina Orosa. El vallado por lo menos está. Sí, bueno, la oficina técnica del Cabildo estaba precisamente preparando el proyecto para que empezaran las obras y empezara a perforarse. No sé exactamente cuándo empezará, pero en un par de días te puedo, si quieres, informar del tema, Ursúa. Bueno, pues es importante esa obra. El Cabildo creo que era el que anunciaba, ¿no?, en una nota de prensa que ya se va a empezar las obras. Sí, porque la oficina técnica estaba terminando el estudio para poder empezar a trabajar ahora, sí. De todas maneras, el búnker todavía no entrará una vez que se construya. Después, en fin, esto lleva todo un procedimiento, ¿no? Tardará como mínimo año y medio por ahí, ¿no, José Manuel? Bueno, el búnker tiene que tardar un tiempo, efectivamente. Yo antes de un año seguro que no está, Jorge. Eso sí que es seguro, sí. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Ya la última pregunta, Juan Manuel. El hecho de que hayamos pasado del semáforo rojo al verde, incluso sin pasar por el amarillo, ¿esto significa, don Juan Manuel, que ahora nosotros nos quitan restricciones que nos habían puesto por tener más contagio que el resto de los habitantes de otras islas? Hombre, Jorge, vamos a ver. Si tenemos en cuenta que nuestra isla depende, la economía es fundamental de nuestra isla, depende de que tengamos unos buenos números que poder enseñar y presentar a los demás países europeos.
yo creo que es preferible, es mi humilde opinión, yo no sé quién toma las decisiones, pero mi humilde opinión es que sigamos con las restricciones en beneficio de los comerciantes, de los hoteleros y de los trabajadores en general que viven del sector turístico, porque es la única forma que vamos a tener, Jorge, de poder presentar unos números que nos avalen para que se vuelvan a abrir los mercados turísticos, vuelvan a comenzar los vuelos y la economía. Aunque tengamos que pasar algunas pequeñas restricciones, aunque no podamos irnos a una discoteca a las 2 de la mañana a beber whisky, yo creo que es preferible que sigamos con algunas restricciones para que el paro no sea el factor predominante en nuestra isla y no haya un grave desastre de tipo social, José. Señor Sosa, usted que ha sido también responsable del área de salud de Lanzarote, ya más como, no le pregunto como consejero del Cabildo, que también, por ser de sanidad, me están mandando un WhatsApp que le pregunte sobre su opinión personal sobre el tema de los mercadillos. ¿Usted cree que se podría celebrar con medidas de protección, de seguridad y con protocolos? ¿Se podrían y se deberían de abrir los mercadillos? Yo creo que si adoptamos muchas y estrictas medidas de seguridad, yo creo que podrían empezar a abrirse, Jorge. Podríamos empezar poco a poco. Podrían empezar a abrirse algunos puestos, separándolos adecuadamente, advirtiéndole a los usuarios ir con mascarilla, también por supuesto a los comerciantes que se respetaran las normas, la higiene. Podríamos empezar a ir con mascarilla, porque desde luego lo que no es lógico es que este es un lugar de culto abierto y en el mercadillo pues algunos trabajadores y algunos artesanos no puedan exponer sus productos, porque a lo mejor serían los primeros ellos que velarían para que no hubiera contagio en el mercadillo. Es que me dicen, dígale señor Sosa, porque entonces en cualquier supermercado se puede comprar fruta, se puede entrar y no pasa nada. Efectivamente, yo creo que sí se respeta, pero ten en cuenta una cosa también, que los supermercados no te los encuentras abarrotados y que cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo ir por ejemplo a Disperrino y había un segurita que te obligaba a hacer cola para evitar una masificación. No, es que todo lo contrario. Yo creo que es muy difícil contagiarse en los supermercados, que digo todo lo contrario. De hecho, es lo único que ha estado abierto hasta en la fase... Pero los propios ciudadanos, ¿no? Pero evitamos yo las aglomeraciones. Claro, pero yo lo que creo que... Yo sé, Juan Manuel, que tú eres un cargo público y no puedes... Porque también creo que el Cabildo fue el que recomendó, según dicen algunos alcaldes, que ahora se quitan los muertos. Dice que fue la presidenta del Cabildo. No, Jorge, fui yo precisamente. ¿fue usted? Yo precisamente, Jorge. Pues bueno. Yo cargo con las responsabilidades que tengo que cargar. A mí me llamó don Eugenio, el concejal del Ayuntamiento de Teguise, y me preguntó, en la época en la que estábamos empezando a salir de la pandemia, si procedía o no a abrirse el mercadillo. Y fui yo precisamente quien le recomendó que no se abriera, que esperáramos un poco hasta ver la evolución, Jorge. No, porque yo, por ejemplo, el mercadillo de Teguise, evidentemente, para mí todavía no se debería de abrir, porque es evidente que allí sí que es imposible Pero el mercadillo controlar. como tal, estaban estudiando pero otra los mercadillos de fruta, yo he visto el de Arrecife, cómo lo tenía abierto, estaba perfecto. Para entrar había un número con todas limitado. las medidas que acaba de decir el consejero, todas esas ya las estaban llevando a cabo, todas. Y a lo mejor había que intensificarlo un poco más, pero en cualquier caso, yo creo que, porque mire, usted puede construir relojes y no se vende y los guarda, y ya lo venderá cuando haya demanda. Sí, pero las peras y las uvas pero las no peras las y las puede uvas, con lo que cuesta, doctor. Sí. Y usted que es de La Palma... Coger las sandías y dejarlas podrir en un garaje, efectivamente, Jorge. Efectivamente. Pues, don Manuel, un abrazo y muchas gracias. Nada, a ver si lo vemos saludo aquí. Y a ver si seguimos todos manteniendo estas cifras que son beneficiosas para toda la isla. A ver si lo vemos aquí de manera presencial, en la habitación COVID que tenemos preparado. Buenas tardes. Pues en breve te llamaré en cuanto esté por ahí, Jorge. Venga, un abrazo. Hasta luego. Juan Manuel Sosa. Lo que no se entiende un poco es ese exceso de celo, lo comentábamos el otro día con el tema de la cultura, con ese tipo de actividades que además, si no se facilitan, ponen en riesgo la continuidad de sectores vulnerables, ¿no? Como puede ser el agrícola. Y efectivamente, estas cifras contenidas de COVID, lo acaba de decir el señor consejero, son nuestro salvoconducto. Claro. Casi es un plan de marketing, ¿no? Claro, necesario es nuestra mejor publicidad. de cara a que empiecen a confiar de nuevo en nosotros. Y con respecto al tema de los mercadillos, insisto, no se entiende el por qué se ponen unas pegas, ¿no? Y se habla de seguridad, sí, en el entorno, pero es que son
actividades al aire libre, los propios ciudadanos no vamos a ir a golparnos Claro. como locos, ni a tirarnos sobre, Claro. digamos, el mostrador, ¿no? Habrá, lógicamente, que guardar una distancia y ya en mayo se abrió esta oferta en el Ayuntamiento de Teguise. A posteriori los datos fueron a peor y se tomaron estas medidas o esta decisión que dice el consejero de Sanidad, pero si ocurre en Fuerteventura que se permite la actividad sin ningún riesgo añadido, ¿por qué Lanzarote no? Yo nunca lo entendí, pero a veces se toman medidas que yo creo que con buena intención, pero con resultados muy dañinos. Nos tenemos que ir, pero antes, por cierto, me dicen que no me olvide. La pasada semana, una señora de 80 años era agredida, amordazada por 2 individuos, creo que eran 2 o 3, no me acuerdo. Tres individuos, le parecía que la mujer podía defenderse con solo 2. Está pasando con demasiada asiduidad. Y ha habido otros tirones, ha habido robos de móviles. Y todo para robarle, en este caso a la señora, la pobre señora, un móvil, creo que era, o 2 móviles, no sé si que tenía. Bueno, menos mal, porque ya era hora, porque los jueces lo tienen muy complicado, este tipo de cosas, que después llegan allí y lo tienen que soltar por la ley. Encima ya es que da rabia. Pues lo mandaron a prisión. Que lo hagan con una señora, pero me da lo mismo con una señora o que sea con un joven. Me da lo mismo. Pero ¿cómo esta gente que tenía antecedentes penales, todos ellos? Me da lo mismo que fueran de nacionalidad extranjera o sean de aquí. En cualquier caso, lo que no es de recibo es que no vayan, porque claro, tienen 15 antecedentes penales, la policía dice, bueno, es que este sale ahora y va a robar otra vez, porque le da lo mismo. No, ¿y por qué no pagan las consecuencias? Y no pagan. Porque si lo mandas de ahí, ya a lo mejor se lo piensa un poco. Y si le pones una multa y no puede cobrar a lo mejor el paro o lo que sea, pues también se lo pensará un poquito más, no lo sé. Yo creo que lo que no puede, y esto es una cuestión, voy a ver si mañana llamo al concejal de seguridad, de policía, en este caso de Arrecife, porque yo sé que me va a decir lo mismo, que tienen muy pocos policías, que están de baja una tercera parte de la plantilla de manera habitual, es decir, que son 50 por ahí, ¿no? Creo que son 50, 60. La plantilla son unos 74, lo que pasa Sí, es que pero creo que hay 50 efectivos son 50. Es decir, porque siempre, cuando no es Juana la hermana, pero siempre hay unos 20, 25 que, oiga... Creo que se han incorporado 2 en comisión de servicio nuevos. Nuevos. Creo. Bueno, Decía el otro a día. ver si esos 2 hacen algo. Pero en cualquier caso, insisto, es que da sensación de inseguridad. Es que estas personas jóvenes, sobre todo, que están por ahí sueltas, que no se sabe, que tienen 15, 14 antecedentes por haber robado un móvil, como esto tampoco supone nada grave en el Código Penal, pues no pasa nada, oiga, salga. En este caso fue porque creo que el juez entendió... Es un robo con violencia. Con violencia. Y hay un atenuante. Sí, sí. Y luego habrá que ver los atenuante antecedentes. no, en este caso un agravante, perdón, y un agravante. Y habrá que ver los antecedentes también de no, creo que estos tenía como personajes. mínimo 8 o 9. Porque el juez yo creo que le dio la repercusión que tiene, Claro. por ejemplo, porque también tiene que darse sentencia ejemplarizante y lo que no puede ser Bueno, es que la sentencia ejemplarizante... Por lo menos en estos aspectos, yo no digo las otras, no, los políticos... porque la sentencia lo que tiene que ser son justas. Y lo que no es justo es que un señor que ha estado 8 veces, ha robado, tal, encima le haya metido a una persona con violencia, le haya dañado, aunque sea muy poco, pero, hombre, pero es que esta mujer le puede haber provocado un ataque al corazón. Sí, pero que estabas hablando de la falta de efectivos, que lo conocemos, que es generalizado a todos los ayuntamientos de la isla, pero para eso existe la coordinación, porque unos poquitos de aquí hacen un sumatorio de allá, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil. Durante el confinamiento vimos mucha presencia policial en las calles que estaban precisamente patrullando y controlando. Yo les echo de menos, porque en el día a día, más allá del tema del control del COVID, existe esa necesidad ciudadana, ¿no?, de que tengamos la percepción de seguridad. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Si usted tuviera, no tanto patrullas de coche, que también tiene que tener evidentemente, pero como hace el sistema inglés, ¿no?, de los bobbies, que usted por barrio, y hay siempre 2 o 3 en los mismos barrios, que tengan confianza con la gente, que le cuente dónde están los peligros. No es un guardia de toda la vida. Efectivamente, pero claro, pero aquí es el guardia de toda la vida, el cadiante. Va por Argana y vamos, ve un guardia de San Juan a Corpus, si no lo llama por algo concreto no va nadie. Doña Ulloa, hasta el lunes. Muchas gracias. Chao. También a don Pedro Martín, que lo veo con ganas de trabajar, don Pedro, así me gusta. Y nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.